José Ramón Cosío. Bueno, estamos esta mañana con José Ramón Cosío. Buenos días, doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Carmen, muy buenos días. Bueno, pues estamos con varios temas. Uno que adelanté, pero que desde luego vas a analizar ampliamente, que tiene que ver con esta promoción que se ha hecho desde, no sé si la palabra, pero desde el Congreso, para desaparecer poderes en 3 estados de la República. Los opositores a Morena pues están haciendo lo suyo para desaparecer poderes en Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García. Los morenistas prácticamente en respuesta pues están haciendo lo propio para desaparecer poderes en Tamaulipas y en Guanajuato, gobernados por el PAN. Y yo decía hace rato, alentando la idea de que estén aquí para escucharte como especialista, creo que me pasé de largo, pero creo que ya comenté de más porque ya te comí varios puntos importantes. Pero bueno, al final de cuentas estás frente a un tema donde desaparecer poderes tiene implicaciones muy delicadas y graves. En eso estamos. En eso estamos. Mira, cuando la COSIO, voy a empezar un poquito atrás porque es bien interesante el asunto. Cuando se publica la COSIO de 1857, solo teníamos una Cámara de Diputados. Ya mucha gente no se recuerda eso. Hasta 1874 se restablece el Senado de la República por una iniciativa del presidente Juárez y después del presidente Lerdo. Lo que es muy interesante es que se le dan facultades al Senado de representación y política sobre las entidades federativas. Y precisamente yo creo que como consecuencia de todos los procesos políticos donde se levantaba un gobernador contra la federación, etcétera, se establece la idea de que puede el Senado de la República declarar la desaparición de poderes. Queda con una redacción muy mala, hay que decirlo. En la Constitución de 17 se perfecciona esto un poco y dice declarar, coma, es facultad exclusiva del Senado, declarar, coma, cuando hayan desaparecido los poderes, coma, que es el caso de nombrar un gobernador. Ah, caray. Ah, caray. Entonces, el problema es bien interesante porque ¿qué quiere decir declarar cuando hayan desaparecido? Durante de 1917... Perdón, ¿sí? Que primero tienen que desaparecer. Exactamente. ¿Y quién determina que desaparecen los poderes? Ese es el meollo del problema. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ándale. Eso te dice todo el problema. La importancia de una coma. La importancia o de de una dos. coma. Exacto. Y entonces, si revisamos qué pasó de 1917 hasta 1978, se declararon desaparecidos, efectiva y realmente, unas 20 poderes de los estados. Yo creo que esto fue uno de los modelos más hegemónicos del priismo. Manuel González Oropesa, antiguo magistrado electoral, hoy profesor en la Universidad Nacional, escribió un libro bien interesante contando todos los casos. Y eran momentos en que los gobernadores o los congresos se rebelaban políticamente contra el centro y el priismo tenía el mecanismo, a través de un Senado que controlaba él solo, de desaparecer los poderes. Entonces yo creo que es una de las historias constitucionales más oprobiosas que hemos tenido, y mira que hemos tenido varias, la desaparición de poderes. En 1978, en aquella gran reforma del presidente López Portillo y del secretario de Gobernación Reyes Heroles, entra precisamente la ley reglamentaria, la fracción quinta, el artículo 76, para tratar de darle orden al asunto. ¿Te acuerdas que es cuando se incorporó el Partido Comunista, se hace la gran reforma política, viene un proceso de amnistía, etcétera, etcétera? Y ahí se dice, no puede seguir el Senado de la República y el gobierno central disponiendo de los poderes. Y entonces en la ley se dice que puede desaparecerse los poderes cuando, o se consideran que han desaparecido los poderes más bien cuando actúen en contra de la federación. 1. 2. Cuando exista abandonen el cargo los titulares de los órganos. 3. Estén en una imposibilidad física de ejercer su cargo. Y 4, cuando atenten contra los principios republicanos, democráticos, etcétera. ¿A juicio de quién? A juicio del Senado de la República. Es un proceso efectivamente... ¿Violencia? No. ¿Ingobernabilidad? No. Entonces, ¿qué se alega en 2019? Ese es el problema interesante. La ley tiene un proceso donde dice, los senadores, los diputados, la ciudadanía puede denunciar y decir, yo considero, Senado de la República, lo voy a poner en este lenguaje, que los poderes en el Estado X o Y han desaparecido. Insisto, ¿por qué? Porque el Estado está actuando contra la Federación.
ejemplos, como pasó históricamente casi a comienzos de nuestra vida independiente, Chiapas, ¿te acuerdas? Se va, o Yucatán se quiere separar, o Chihuahua se quiere separar, cualquiera de los estados, digamos así, fronterizos. Entonces ahí tienes un problema. Empiezan a actuar en franca desobediencia a los mandatos federales. Todo lo que diga la federación no me importa, porque nosotros somos el estado libre y soberano de lo que sea, aquí nadie entra. Dos, los titulares, no entiendo muy bien cómo, pero abandonan el cargo. Eso es un supuesto. Están en una condición de imposibilidad física. ¿Cómo se da una condición? Que muriera el gobernador, todos los diputados propietarios y todos los diputados suplentes. Es una cosa muy extraña porque no habría forma de continuidad del gobierno. O que se atentara claramente contra estos principios republicanos. Me voy a declarar yo monarca del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Cosas de esa magnitud. Entonces, lo que trataron de hacer, me parece, es vaciar la competencia y, si no vaciarla, racionalizarla muy claramente para que no se dieran todos esos excesos que se dieron. Entonces, viene ahora, iría al Senado, el Senado haría una declaración de que han desaparecido, nombraría un gobernador provisional para que este gobernador convoque elecciones, se vuelva a reconstituir los órganos ejecutivo y legislativo y empiece otra vez una marcha de un gobierno nuevo. Ese es el mecanismo completo. Y eso es de lo que estamos hablando. ¿Y en lo que eso ocurre, quién se hace cargo de la administración del Estado? Lo que hace la persona que designa el Senado de la República. ¿El Senado no es un gobernador interino? Y le dice, señor gobernador. ¿Tomado del Congreso? No, el presidente propone una terna. ¿El presidente de la República? Al Senado de la República propone una terna. Si está en ese periodo de sesiones, el Senado lo propone, lo aprueba. Si no, la comisión permanente. Esta persona entra a ejercer la función ejecutiva del gobierno. Se entiende que ya no hay función legislativa ni judicial ni ejecutiva, ¿eh? O sea, no es un chiste, esto es una cosa sumamente seria. Desaparecen los poderes. Desaparecen. Inclusive dice, los secretarios de los tribunales, juzgados y tribunales del Estado X o del Estado Y, se hacen cargo de las funciones de jueces. Entonces, imagínate la disrupción a que conlleva todo eso. Y es el gobernador el que convoca las elecciones. Yo, fulano de tal, gobernador del Estado, por designación del Senado de la República o la Comisión Permanente, convoco ¿A propuesta del presidente? A propuesta del presidente, convoco a elecciones extraordinarias, desde luego, para la constitución del Poder Legislativo, al cual yo no puedo participar, yo soy el gobernador designado. Se tiene que nombrar el Congreso y de ahí después se tendrían que hacer los nombramientos de los titulares del Tribunal Superior de Justicia y de los jueces de la plaza. ¿Hay un tiempo determinado para este proceso? Sí, tiene periodos determinados, son 6 meses, y por otro lado es un periodo, esto es muy interesante, aun cuando el reglamento del Senado de la República dice que es un procedimiento extraordinario, no es de los ordinarios de aprobación de ley cuando están las dos cámaras actuando, dice que se siguen los trámites ordinarios, lo cual desde mi punto de vista te lleva a que con mayorías simples del Senado puedas llegar a esta condición de la declaración de desaparición de poderes. Bueno, hemos visto que el presidente López Obrador y que la secretaria de Gobernación nos han manifestado muy entusiastas con la idea, por decirlo suavemente. Yo creo que hacen bien. Pero sí también vemos que por lo pronto la fracción mayoritaria de Morena continúa, y incluso hay una conferencia de Ricardo Monreal junto con legisladores de Morena en estos días, arropado, digamos, para efectos prácticos, hablando de que lo harán, de que están en proceso de... Así lo entiendo. Entiendo que Acción Nacional planteó inicialmente el tema de la desaparición en Veracruz por las condiciones de violencia, y Morena le contestó solicitando, como tú lo decías hace un momento, la desaparición de Tamaulipas y Guanajuato. Acá está Ricardo Monreal en esta declaración de la que estamos hablando hace unos días. La solicitud de desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas tiene el aval del grupo parlamentario de Morena, de todos los senadores y senadoras de Morena. Pues ahí están en pleno los senadores de Morena en esto que es una declaración muy solemne, no es una cosa de banqueta, está diciendo vamos adelante, y tiene el aval del grupo parlamentario de Morena. Mira, para Tamaulipas y Guanajuato, obviamente. Sí, yo ahora que estamos en estos procesos de cambio político, yo creo que con toda franqueza y todo respeto, volver a una desaparición de poderes en esas condiciones
sí nos asemejaría mucho a los años previos a la reforma política. Basta ver la historia de los casos que están, insisto, bien documentados, todos ellos. Algunos fueron intentos, algunos sí llegaron a tener efectos. De hecho, tuvo en el porfiriato algunos casos, me parece que fueron 11 durante el periodo del porfiriato. Creo que no es una buena práctica democrática. Además, habría que ver cuáles son efectivamente las razones. Son razones empíricas, esto sí es importante decirlo. Está imposibilitado alguien. ¿Qué quiere decir imposibilitado? Actuó contra la federación. ¿Cómo se actúa contra la federación? No es esto una condición estrictamente política. Algo que se reclamó mucho durante el porfiriato y luego durante los años de la hegemonía priista es que no había una ley reglamentaria. Hubo varios intentos de crear, entonces no había un marco general, es desapariciones, y las desapariciones sí tenían un contexto sumamente variable, y yo lo diría casi de desconocimiento de una autoridad. Mi impresión es que en lo general que no se disciplinaba a las condiciones del centro, o en algunos casos también que pretendían extender su mandato. Terminas el día tal y yo me extiendo. Bueno, eso tampoco. Entonces sí hay ahí algunas condiciones, pero en lo general me parece que era herramienta política. Como la Corte entonces no conocía de las controversias constitucionales porque estaban muy limitados los supuestos, me parece que en lugar de demandarlo en juicio ante la Corte, lo que hacía era llevarlo al Senado con unas mayorías amplísimas. Ya sabemos que el PRI tuvo esa una aplanadora, una aplanadora. Científicamente una aplanadora. Exactamente. Y pues con eso entonces te ibas deshaciendo de gobernadores o congresos y tú restablecías y restablecías. Eso me parece que es un mecanismo muy peligroso. Ahora tenemos otra aplanadora que se da a partir de las elecciones del año pasado. Exactamente. ¿Se puede con esta mayoría hacer la desaparición de poderes? Con esa mayoría sí. Si lo toman en el sentido de mayoría y es supuesto, sí. Ahora, lo interesante de la discusión va a ser cuáles son los supuestos para que Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, y si pudieran ocurrirse en el futuro otros, realmente han desaparecido. Los gobernadores pueden estar actuando mejor o peor, los congresos mejor o peor, pueden tener una crisis de seguridad más grande o más chica. Eso yo no digo que no, pero me parece que nada de esto cabe en el artículo 2 de esta ley reglamentaria, la fracción 5, vigentes de 1978. Y es bien interesante ponerle el símbolo de decir, fue producto de la reforma política de López Portillo y Rey Ceroles. El presidente López Obrador, el 25 de septiembre, se refirió al tema, déjame recuperarlo para agregar lo que está planteando el presidente de la República sobre el asunto. Bueno, incluso habla de su propia experiencia. Él dice, yo viví el desafuero. Está equiparando, digamos, a esta situación la propia experiencia política del presidente. Déjame recuperar esto y regreso contigo para comentar. Recomendación, nada más, que se dialogue, ¿sí? Que no se utilicen procedimientos que deben de aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia. Yo padecí del desafuero. Me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido, impulsado por venganza o para descalificar adversarios. Además, no solo se afecta la imagen de los legisladores, se afectan las instituciones, la imagen de las instituciones. Entonces, que se arreglen y que además, con todo respeto, le dejen estos asuntos a la Fiscalía y al Poder Judicial.
Eso tiene que ver, en algunos casos, con la esfera del derecho penal. Bueno, ahí está el presidente de la República hablando del tema. Esto lo dijo el 25 de septiembre. Y al día siguiente de lo que dijo el presidente es que Monreal y el grupo de morenistas es que dicen la solicitud de desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas tiene el aval del grupo parlamentario de Morena. O sea que la lógica secuencial, digamos que es el grupo de Morena diciendo sí vamos a ir. Sí. Hay una diferencia. Yo estaba en la Corte cuando tocó el proceso de retirarle el fuero o la inmunidad procesal al presidente, ¿te acuerdas? Por la violación a la suspensión, que esa fue la acusación de aquel predio del Encino en Santa Fe. Yo voté a favor del que no se diera este contexto. El presidente me parecía que no estaba debidamente tipificado a la conducta, y eso en materia penal, que es una materia de estricto derecho, se daba. Pero sí hay una diferencia importante. Ahí lo que se hacía es retirarle la inmunidad procesal, lo que se pretendía al presidente, para que fuera sometido a un proceso por una violación de un delito contra la administración de justicia. Votamos por desacato. Votamos varios que no, y en fin, eso no se dio. Muy bien. Pero aquí es una cosa, yo creo que todavía más seria, porque aquí es tomar al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, y es como si en esta metáfora lo arrancaras de la entidad federativa, nombraras a este gobernador que decíamos y decir, usted vuelve a organizar unas elecciones para que se vuelvan a reconstituir los poderes. Yo creo que tiene toda la razón el presidente López Obrador cuando dice, le pegas durísimo a las instituciones, generas un momento de cambio, una elección extraordinaria, una rijosidad al interior de un Estado. Y se hace, bueno, se refiere al desaforo también, porque lo que está diciendo es, a mí me desaforaron por razones políticas. Y sí. Aquí lo que está diciendo es, por razones políticas, se están los morenistas contra los panistas y los panistas contra los morenistas por razones diversas, y recurrir a la desaparición de poderes por razones de confrontación política, pues es lo que se discute ampliamente, y ese es el tema de esta mañana. Exacto, y ahí lo que te quedan son cómo llenas esos supuestos. Actuar contra la federación, mira, yo insisto, nos puede gustar mucho, poco, nada, regular las actuaciones de los gobernadores, pero decir, están actuando contra la federación, están cambiando la forma republicana de gobierno, están incapacitados, yo creo que son supuestos sumamente grandes y son supuestos que históricamente sí se han presentado, pero tiene una magnitud enorme. Este estado, insisto, se sale de la federación, este estado... Pero a ver, déjame llevarte a este territorio, doctor Cosío. Desaparición de poderes, no, por todo lo que acabas de decir, es la conclusión a la que llegas. Entonces, pregunto, ¿cuál sería la salida apropiada, legal, pertinente para resolver incapacidad gubernamental, para resolver la falta de resultados en materia de violencia o lo que se te ocurra? Porque al final de cuentas tenemos 3 estados de la República donde hay una profunda crisis desde hace muchos años, pero continúa esa crisis fundamentalmente de violencia. Algunos dirían hasta de ingobernabilidad en ciertas zonas de los estados de la República, de Guanajuato, de Tamaulipas y de Veracruz. Bueno, frente a eso, si no es desaparición de poderes, entonces, ¿qué haces? Yo creo que tienes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública un montón de herramientas que con toda franqueza no ejercen las entidades, ni la federación. Por ejemplo, tienes la parte de los convenios. Debes tener un protocolo homologado de búsqueda para buscar desaparecidos, un registro nacional de personas desaparecidas, por ponerme solo en esa situación. Está supliendo muchas de las deficiencias de los estados, mandándoles Guardia Nacional o de plano el Ejército o la Armada, y no están los gobernadores de los estados asumiendo sus propios compromisos. Es decir, yo creo que desde la federación sí tienes algunas palancas para efectos de decirles, oigan, pónganse a hacer cosas, y otras palancas no están establecidas porque la federación no las ha ejercido. Pongo un solo caso. Veracruz, con el problema de los desaparecidos que se dieron hace pocos días las fosas. No hay un protocolo homologado de búsqueda. Entonces, ¿cómo busca Veracruz o cómo busca Guanajuato o cómo busca Colima de forma semejante a la federación? Tamaulipas, ¿cómo estableces algo que se asemeje para que los huesos que encuentren uno, los restos, y los restos que encuentren el otro, tengan un modo, un sistema para significarse? Yo creo que esa es la parte que hemos platicado. No hay tal cosa. ¿No hay tal cosa? No hay tal cosa. ¿No hay protocolo homologado de búsqueda? Es espeluznante lo que dices. Espeluznante. Así de simple. Imagínate. ¿Hay un registro nacional? No lo hay.
Y así como eso puedes ir estableciendo. ¿Tienes un protocolo de uso de la fuerza para la Guardia Nacional que está haciendo operaciones de campo? No lo tienes. La semana pasada a un chico de la Guardia Nacional le dispararon. ¿Cuáles son sus condiciones de defensa? Pues no las tiene. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo de uso de fuerza para que él sepa cuáles son sus condiciones de reacción ante una agresión, desde luego ilegítima. Lo que insistías cuando se creó la Guardia Nacional. Estamos con ese pendiente todavía. Estamos con ese pendiente. ¿Ley secundaria? Las leyes secundarias, algunas están aprobadas, pero se detiene ahí el proceso y no baja. Y luego no hay entrenamientos. Y luego las partes que se tienen que coordinar no están coordinadas. Entonces, que hay huecos, sí hay huecos, pero yo más que estar buscando desaparecer poderes, me parece que lo que tendría que hacerse es déjame usar este término un poco chocante, una reingeniería, una reelaboración de las cosas, irlas amarrando y luego capacitar y luego sacar a la gente. Eso no se resuelve en 15 días, pero sí es un principio muy importante. Yo creo que la Federación tiene más herramientas de ordenación de las entidades federativas, inclusive estas 3, de las que parece, pero no se ejercen, no se transfieren recursos. Ahí hay un hueco espantoso. Pero yo coincido con el presidente, desmontar todos los poderes de un Estado en este momento donde ya de por sí hay violencia política, violencia social, etcétera, etcétera, vas a generar además violencia política, me parece francamente muy, muy inadecuado. Pues ahí está el asunto y desde luego lo seguiremos muy de cerca porque no es cualquier cosa lo que está ocurriendo desde el Senado de la República con este tema. Y bueno, antes de despedirme, José Ramón, hay un tema que desde luego es muy importante, que tiene que ver con derechos reproductivos, con derechos de las mujeres. Se está presentando una iniciativa desde la bancada de Morena. Exacto. Para despenalizar el aborto a nivel nacional. Hace unos días apenas vimos lo que ocurrió en Oaxaca, uh-huh, que bueno, fue una cosa eufórica, digámoslo, la expresión de las personas que estaban ahí, fundamentalmente mujeres, cuando se aprobó la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca. Y bueno, ahora se está planteando un paso más amplio, que es que sea nacional. ¿Qué piensas? Mira, tuvimos históricamente una prohibición para el aborto, pero había algunas causas justificadas, cuando la mujer era violada, cuando la mujer estaba en riesgo, cuando el producto de la concepción, como decía el Código Penal, podía tener malformaciones serias. Entonces, eso digamos, el aborto por causas estaba razonablemente generalizado en el país. Lo que inició después es, aquí en la Ciudad de México, y fue con la ley llamada Robles, de Rosario Robles, el sistema de plazos. La mujer puede interrumpir el embarazo hasta antes de la 12ª semana sin ninguna consecuencia. Lo que Oaxaca hizo básicamente fue adherirse a este modelo de plazos, manteniendo desde luego para semanas posteriores la condición de violación, que se llama aborto eugenésico, aborto eutanásico o aborto del honor, como nos enseñaban en la escuela. Entonces, lo que Oaxaca hizo es moverse hacia ese lado. Lo que está buscando la iniciativa de Morena son dos cosas. Primero, despenalizar el aborto por la parte de plazos hasta la 12ª semana en el ámbito federal. Y esto es muy importante señalarlo. Yo, como lo habíamos platicado el otro día, abortos o interrupciones del embarazo a nivel federal son muy pocas. Lo platicábamos tú y yo con motivo de la ley de amnistía de las mujeres que hubieran interrumpido el embarazo, porque es difícil que se den esos supuestos en instalaciones federales o esas cosas. Entonces, básicamente el aborto es un problema de derecho penal local. Ahora hay una segunda parte que es una modificación a la Ley General de Salud, y esto va a ser bien interesante de discusión técnica, porque lo que está proponiendo estas diputadas de Morena es decir, las mujeres estamos o debemos estar viviendo una vida libre de violencia, y una forma de ejercer violencia contra las mujeres es impidiéndoles abortar en estas condiciones de la 12ª semana. Por ende, nosotros solicitamos que se modifique la Ley General de Salud. Yo no sé, y esta va a ser una discusión técnica bien interesante, si desde la Ley General de Salud te alcanza para poder despenalizar la totalidad de los supuestos de aborto antes de la 12ª semana en todo el país. La Ley General de Salud tiene su especificidad en salud, pero no sé si la Ley General de Salud tiene la condición o el rango para intervenir o interferir en las decisiones de las entidades federativas en materia penal. Esa va a ser una discusión súper interesante. Si se llegara a aprobar la Ley General de Salud bajo esos supuestos, yo casi puedo prever que algunas entidades federativas, comisiones de derechos humanos, etcétera, promoverían acciones de inconstitucionalidad preguntando eso. ¿Puede la Ley General de Salud ordenar la despenalización
de todos los supuestos o de algunos supuestos de interrupción del embarazo en las entidades federativas, yo creo que hay un tema técnico muy interesante. Ahora, lo que sí es muy de llamar la atención es esta apuesta arriesgada que se está haciendo por las mujeres diputadas de Morena para efectos de lograr un efecto más general en el país. Pero es interesante el tema porque no es ni siquiera constitucional, es de la Ley General de Salud, en qué jerarquía está la ley y qué tanto le alcanza para hacer cosas. Y según tu punto de vista, para lograr el propósito, que está clarísimo, ¿debería ser una reforma constitucional? Una reforma constitucional, sí, o una cosa que es mucho más compleja son las reformas en todas las entidades federativas, que va a ser muy complicado. ¿Qué es más fácil en este momento del país, reformar la Constitución? Bueno, sí, es más fácil reformar la Constitución. Lo que pasa es que, pues también... Pero después tiene que pasar por los estados. Después tiene que pasar por legislaturas esa de los estados. circunstancia local Exacto. no está resuelta, obviamente. Exacto. Entonces tiene que ser de una manera u otra, pero tiene que pasar por los estados. Exacto. O la otra es esta idea de tener un código penal único para todo el país. Y el código penal único, pues ya no prevé el delito de aborto o estas sanciones. Y esa es otra discusión. Que esa es parte de las razones por las cuales muchos grupos, colectivos, etcétera, se oponen al Código Nacional, al Código Penal Nacional, porque dicen, claro, entonces se establece un solo tipo de delitos para todo el país con independencia de la autoridad que los persiga, y ahí sí entonces podrías tener una condición de despenalización. ¿Y te gusta la idea o no del Código Penal a mí me gusta la idea del Código Penal Nacional. Ya emparejo todo. Ya emparejo todo, pero siempre aparece el tema, curiosamente, del aborto, siempre es el de los temas que aparecen. El gran tema que frena eso. El gran tema que frena eso. Y entonces dicen, no, lo que debemos hacer en el Código Penal Nacional, dicen algunos penalistas, es generar como el modelo general y dejar los delitos en los estados. Hombre, resuelves cosas importantes, pero no acabas de resolver siempre. Esto es una solución a medio camino. Y precisamente es por la enorme tensión, más allá de lo que cada quien piense, que genera el aborto. Ni más ni menos. Pues, doctor Cosío, gracias por estar esta mañana aquí. Gracias, Carmen. José Ramón Cosío Díaz, esta mañana en este espacio.